Bienvenidos al podcast de Top Instaladores, la comunidad de los que marcan la diferencia. Bienvenidos Tops a un nuevo episodio de este maravilloso podcast. Hoy tenemos aquí a tres personas, como estáis viendo. Uno de ellos es nuestro querido compañero y fiel asesor Héctor Mota de Tactics. Héctor, ¿cómo estás? Hola Álvaro, ¿cómo estás? Muy bien, maravilloso. Y hoy también pues tengo el placer de contar con dos personas de Sonepar. A lo mejor os suena un poquito el nombre, no sé de qué puede ser. Rodrigo y Graciela, que son responsables de soporte técnico, formación y proyectos. Llevan la parte de energías renovables y vehículo eléctrico. Y ahora sí, hola Graciela, hola Rodrigo, ¿cómo estáis? Buenos días, Álvaro. Hola, muy bien. buenos días. Lo he dicho bien, ¿no? ¿Os he presentado bien o lleváis Lo has más dicho cosas? bien, lo has dicho bien. Estupendo. Perfecto, pues bueno, hoy básicamente vamos a hablar de fotovoltaica, pero concretamente del bombeo solar y sus ventajas. Sí, porque lo que hablábamos mucho, la fotovoltaica está últimamente muy manida, o sea, todos lo oímos hablar en las comunidades, en autoconsumos, pero hoy queremos centrar un poco la parte técnica en el bombeo solar. Seguramente que os lleguen también muchas, a Sonepar, Graciela, Rodrigo, llegarán muchas consultas sobre esta tendencia en cuanto a bombeo solar y es donde queremos poner hoy el foco, ¿vale? Contándonos un poco sobre qué diferencia o qué características especiales tiene. Pues os comentamos, mira, al final estamos justo en plena campaña, empieza ahora mismo la campaña de riego, entonces viene muy bien el tema porque precisamente hablamos de autoconsumo, todos estamos acostumbrados al autoconsumo y está bastante trillado y todo el mundo lo conoce. Lo que pasa es que cuando hablamos de bombeo solar tenemos que tener en cuenta que ya no necesitamos la red eléctrica, ¿vale? Un autoconsumo por definición necesitas tener conexión a la compañía y en este caso no es necesario. Es más, de hecho la mayor parte de instalaciones están aisladas de la red, ¿vale? Aunque sí que hay opción de complementar, digamos, la aportación de paneles con un grupo o con la red, pero no es necesario y de hecho normalmente se hacen instalaciones aisladas. Entonces, ¿cuál es la aplicación típica y la aplicación buena donde esto tiene el foco? Pues en aquellos sitios en los que el único consumo es el bombeo, ¿vale? Entonces, todas aquellas aplicaciones derivadas del sector agrícola o ganadero donde nos podamos encontrar movimiento de agua, por decir así, ya sea una depuradora, un bebedero de animales, un llenado de una balsa para lo que sea, pues para todo eso es donde aplicaría esta aplicación perfectamente. Entonces, si a eso le sumamos que nos coincide que la producción fotovoltaica en la típica campana de Gauss siempre es más alta en los meses estivales, coincide con que cuando necesitamos regar más también es en esos mismos meses, lo que quiere decir que la aplicación es perfecta, ¿vale? Es el Entonces, punto es un poco perfecto de encaje. Exactamente. Eso es. Claro, es perfecto porque precisamente con la fotovoltaica para generación de electricidad, precisamente pues en invierno que a lo mejor necesitamos un poquito más de chicha, pues tenemos menos sol. Por suerte en España no es como en Finlandia. Tenemos pero suerte, bueno. tenemos suerte y tenemos muchas horas de sol. Eso también es una ventaja para Que nosotros. deberíamos aprovechar más, por cierto. También hablando con otros perfiles aquí en este podcast, siempre coincidimos en eso, que aprovechamos muy poco en España la capacidad solar que tenemos. Y, entre comillas, su precio, ¿no? Que es bastante gratis el sol. Sí. Bueno, y decidme, ¿cuál es? Ah, sí, Graciela, ¿ibas a decir? Sí, no, que cada día nos estamos animando más, o sea Sí. que estamos ahí en el camino, ¿no? Genial, eso es lo que toca. Y bueno, ¿cuáles son las especificaciones técnicas del sistema de bombeo solar y de qué elementos está formada una instalación estándar? Vale, pues después de lo que ha comentado Rodrigo, está claro que el elemento clave es la bomba, ¿vale? Para este tipo de aplicaciones. Entonces, dependiendo de si es un regadío, por ejemplo, que ya ha estado en funcionamiento y ya ha estado trabajando, por ejemplo, con red, o si fuera, por ejemplo, un nuevo pozo en el que queremos hacer todo el estudio desde el principio, el elemento al final con el cual se inicia todo es la bomba. Entonces, una vez que ya tengo la bomba, necesito conocer qué tipo de aplicación quiero hacer, porque dependiendo de las horas de riego y los meses del año en los que yo vaya a trabajar, necesitaría hacer, por ejemplo, un bombeo solar directo en el que solo voy a funcionar con paneles solares. Me es suficiente esa energía para cubrir las horas y el caudal de riego que necesito, o a lo mejor necesito regar las 24 horas del día por el tipo de cultivo que tenga. Entonces necesitaré hacer un bombeo bien híbrido o bien conmutado, ¿vale? Teniendo claro ya si tengo la bomba o no y el tipo de bombeo que quiero hacer, el resto de elementos se van calculando en función de ello.
Por ejemplo, para hacer un repaso, una vez que conozco la potencia y las características de la bomba, el siguiente elemento que necesito es el variador, que al final es el que va a controlar y gestionar toda la aplicación, que lo seleccionaré, de hecho, en función del tamaño de la bomba. Después, los paneles solares, otro gran protagonista, ¿vale? Haremos el dimensionado de los paneles en función de la potencia de la bomba. Y luego el resto de elementos pues serían la estructura, dónde voy a hacer esta instalación de los paneles, si voy a necesitar un seguidor o no. Y bueno, el resto, digamos, de pequeños material, como pueden ser las protecciones, pulsadores, selectores, sistemas de refrigeración, ya dependiendo también de la aplicación que vaya a hacer, si voy a hacer una programación de riego, si necesito una presión en concreto, son, bueno, diferentes accesorios dependiendo de la aplicación final que vaya a necesitar, ¿vale? Es un poco el repaso de todos. Vale, pero ese sería, como decís, un poco para la aislada, ¿no? Ese es el perfil de fotovoltaica de bombeo solar aislado, que también me decía antes Rodrigo que también se puede hacer pues el conmutado, ¿no? Porque al igual dices, aquí supongo que habrá la variante de si le meto baterías, ¿no? Por si acaso, o si lo pongo conmutado con la red, ¿no? Eso también, porque supongo que aquí la pega principal está en las condiciones climáticas, de si necesito regar y está nublado, todo esto, ¿cómo lo Sí. Al final, en la aplicación del bombeo solar, si directamente trabajo en conmutado o en híbrido, realmente lo que necesito añadir es el elemento que realiza la conmutación entre esa fuente de alimentación de red eléctrica o de los paneles fotovoltaicos y luego el resto de protecciones como son los filtros senoidales o la reactancia de continua por esa hibridación. No necesito, digamos, otro sistema aislado, en este caso con baterías, si solo tengo un consumo. Cuando hablamos de bombeo solar como un único consumo, no necesito este sistema aislado con baterías, salvo que coincide que tengo una nave y además del consumo, por ejemplo, de la bomba, pues tengo iluminación o tengo otros elementos que quiero que tengan también esta alimentación. Entonces, sí sería necesario bastantes más elementos, ¿vale? Ya particularizados para ese caso. Hay que tener en cuenta, Héctor, que en este caso lo que acumulamos no es la energía, sino el agua en una balsa, en un depósito, en una tinaja, donde sea, ¿vale? Entonces, ese concepto de batería, que es lo que encarece la instalación, en este caso nos lo ahorramos siempre y cuando el único consumo sea la bomba, ¿vale? Si ya tenemos una instalación de una granja, imagínate, en la que hay extractores, en las que hay una alarma, en las que hay una iluminación, en las que hay, no sé, maquinaria industrial, eso ya es una instalación, si no tienes red de compañía, aislada de red, y uno de tus consumos puede ser la bomba, ahí sí. Ahí sí que ahí sí que le toca meter batería. Ahí sí que se pone la batería. Cuando nada más tenemos el bombeo solar, no es necesario. Entonces, hilando un poquito con el problema de las condiciones climáticas, claro, pues también tenemos que tener en cuenta que cuando nosotros nos hemos puesto a dimensionar el campo fotovoltaico, ¿vale? Pues ya hemos tenido que saber por parte del cliente en qué época va a regar, ¿vale? No es lo mismo que riegues todo el año que riegues los meses estivales, ¿no? El campo fotovoltaico será diferente. Claro, cuando haces ese dimensionado, hay que tener en cuenta también las temperaturas que se manejan en esos meses, porque claro, esa temperatura afecta directamente a la tensión, como cualquier panel fotovoltaico, y tienes que estar en el rango de funcionamiento del variador en cualquiera de esos meses en los que vas a regar. No vale que estés en marzo, pero en agosto no, ¿vale? Entonces, si a eso le sumamos, que ya nos ha dicho si es un riego intensivo o no, por aquello de las 24 horas o las horas que necesitas regar, digamos que hemos calculado un campo fotovoltaico adaptado a la instalación, que resumiendo, viene a ser una potencia entre 1,5 y 2 veces por encima de la potencia de la bomba o del variador, ¿vale? Y luego, claro, el propio variador que utilizamos nosotros, que son de nuestro partner Fuji Electric, tiene funciones internas preparadas para el típico día nublado o paso de nube, ¿no? Que es muy habitual. Y claro, ¿y si viene una nube, qué pasa? Bueno, pues si viene una nube y tú estás trabajando con este variador, hay una función directamente que trae el variador programada en el que te ajusta la velocidad de giro de la bomba, pero no te deja de bombear, ¿vale? Si ya no tiene suficiente energía como para sacar el caudal mínimo y evitar que la bomba trabaje en vacío, entonces ya sí que se pararía, ¿vale? Por seguridad, ¿de acuerdo? Para no estropear el motor. Y hay una manera de volver a arrancar la bomba que es haciendo unas comprobaciones, digamos, de si tengo suficiente potencia, arranco, si no, espero unos minutos y lo vuelvo a intentar, ¿vale? Entonces, eso es una de las funciones típicas que tienen estos variadores. Lo que pasa que hay muchas más, ¿no? Por ejemplo, este variador tiene la función MPPT, que nos sonará de esto de los inversores fotovoltaicos, si tienen 1, 2, 3, en este caso es como si tuviese un MPPT, ¿vale? Y de lo que se encarga es, pues, de en cada momento ir buscando el punto de máxima potencia del panel para que siempre tengas la máxima producción.
Luego tenemos otros tipos de funciones para proteger la bomba, como son la función dormir-despertar o el pozo seco, la sobrecarga, dobles rampas y, bueno, y directamente relacionadas con el riego tendríamos funciones de control de presión, si ponemos un transductor en la salida, de tanque lleno, de tubería rota, es decir, son variadores específicos para esta aplicación, ¿vale? No vale cualquier variador. Entonces, bueno, digamos que en este caso concreto que estamos hablando, lo llevan intrínseco ya, digamos, en la propia programación del equipo. Claro, es lógico, ¿no? Estáis hablando de distintos sistemas, de distintas maneras de aplicar y de instalar este tipo de soluciones, pero yéndonos a un sistema más o menos estándar, ¿vale? Para más o menos me voy a ir ahora al tema del coste. Yéndonos a algo estándar, algo típico, algo habitual, ¿cuál es el coste de un sistema así, incluyendo instalación, mantenimiento y sobre todo el retorno, ¿no? Que se habla siempre mucho del retorno en la fotovoltaica. Aquí en el bombeo solar, ¿cómo funcionaría este tema? Vale, pues un poco por hablar de tema de precios orientativos, esto sí que es algo común que comparte, por ejemplo, con sistemas de autoconsumo, es que se suele trabajar en precios euro-vatio pico, es decir, es muy sensible al precio del panel, que, bueno, como sabemos todos, está oscilando bastante en los últimos meses, años, diría, ¿vale? Entonces, suele estar, o estos últimos años, el precio del euro-vatio pico suele estar en torno al euro, 0,80, 1,20, 0,60, digamos que oscilan eso. Entonces, teniendo en cuenta los elementos que ya hemos comentado, vamos a poner un caso concreto, ¿vale? Y vamos a suponer que el precio actual estuviera en 1 euro vatio pico, ¿vale? Siempre sabemos que está en torno, pero vamos a cogerlo para este caso. Entonces, si por ejemplo hablamos de un bombeo de 10 caballos, que son 7,5 kilovatios, ¿vale? En paneles, como ha dicho antes Rodrigo, contaríamos con entre 1,5 y el doble de la potencia de la bomba. Si nos vamos al doble son 15 kilovatios en instalación. Entonces, esos 15.000 vatios hablaríamos con el precio de 1 euro-vatio pico de 15.000 euros en instalación. Que, y aquí hay un asterisco grande, va a depender siempre. No es lo mismo instalar, por ejemplo, estructuras coplanar en una nave existente que tener que hacer un seguidor o una estructura inclinada. No es lo mismo si quiero monitorizar la instalación, si tengo mucha distancia entre la bomba y el variador. Entonces, bueno, siempre ahí con una letra pequeña, pero bueno, por hacernos una idea del coste que podría tener. Porque esto es 10 caballos, por ejemplo, pero 2 caballos, pues lo llevaríamos, o sea, sería mucho más barato, ¿vale? Si hablamos de 3 kilovatios de potencia fotovoltaica. Y en cuanto al retorno de la inversión que comentas, al final aquí en estos sistemas estamos comparando con el consumo que se tendría en las mismas horas de riego, por ejemplo, si estuviéramos conectados a la red eléctrica o si estuviéramos funcionando con un grupo electrógeno, entonces estuviéramos consumiendo diésel, ¿vale? Entonces, normalmente nos movemos entre 2 y 5 años, ¿vale? Como tiempo de amortización de este tipo de aplicaciones, ¿vale? Y es importante destacar que, por ejemplo, si hacemos un bombeo directo, aunque no está dentro del estudio de amortización como tal, pero sí que es importante tener que dejas de ser susceptible a los cambios de precios de la energía En el caso del día. Claro, es que es muy importante. Entonces, bueno, eso es un poco orientativo. Ah, mira, no, está genial. Y bueno, evidentemente, como habéis comentado, luego cada sistema tiene su particularidad, porque luego al final vamos a casos concretos. Y uno de ellos y uno de ellos que probablemente también os estaréis encontrando es que ya hay una instalación y lo que tengo que hacer es adaptar un sistema de bombeo solar a una instalación ya existente. ¿Cómo hacéis Sí, esta eso es muy habitual, es muy habitual. Entonces ahí nos encontramos situaciones en las que no hay bomba, entonces partes de cero, ¿no? Pero hay situaciones en las que ya existe la bomba y la estaban alimentando, pues o bien con el grupo o bien con la red, claro, no quedaba otra, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que el hecho de poner esta instalación fotovoltaica o esta instalación de bombeo solar no varía en nada la instalación hidráulica existente, ¿vale? Lo que varía es que tú, en vez de sacarte la corriente de alimentación del grupo de la red, pues la vas a sacar de las placas y del variador, en definitiva, ¿vale? Entonces, no cambia nada. Lo que se hacen es añadir los elementos que está comentando Graciela, pues del campo fotovoltaico, con sus protecciones, su estructura, su variador, pero lo que es la instalación hidráulica como tal no varía. Pero claro, lo que sí que es un cambio notable, ¿vale? Es el concepto de sostenibilidad que le aportas a la instalación, ¿no? Porque al final pasas a alimentar la instalación con una energía, vamos a decir, verde, ¿no? De origen renovable y, por supuesto, que haciendo hincapié en lo que decía Graciela, te da una independencia energética
dependiendo del caso, hasta del 100%, ¿no? Claro. Porque si tú te desenganchas de la red o no existe red o no hay grupo, o sea, tus kilovatios, entre comillas, son gratis, ¿no? Y si estás enganchado a la red de compañía, por ejemplo, pues vas a tirar mucho menos de compañía de lo que tirabas antes, ¿no? Porque una gran parte, o por casi todo, te lo va a aportar los paneles solares. Entonces, claro, pierdes eso de, ay, ¿a cómo me va a venir el kilovatio hora el mes que viene? O a cómo va a estar estas fluctuaciones, a cómo todas estas cosas, ¿no? Que afectan mucho en el precio del kilovatio hora de la electricidad. Entonces, bueno, está pensado para que esto, independencia energética, en resumen. Genial. No, y hoy en día hay que estar al loro hasta de las guerras, ¿no? Porque nos están subiendo Sí, no, precios de todo. no quería entrar a eso, pero sí, exactamente. No, pero es un hecho y es una realidad, Es la ¿no? realidad, Es una guerra en la otra punta de Europa que al final para nosotros queda lejos, pues nos modifica el precio y si estamos aislados en cuanto a eso, pues mira, nos da un poco igual el precio, no la guerra, lógicamente. Sí, exactamente. Yo por lo que decía Graciela del tiempo de amortización de esos 2 a 5 años me parece muy bajo, o sea, Sí. más de lo que se habla en autoconsumo y demás, porque precisamente os quería preguntar, ¿cuál es la vida útil de este tipo de instalaciones? O sea, precisamente para calcular un poco la amortización normal y demás. ¿Cómo en lo estándar qué sería? Vale, pues para hablar de la vida útil vamos, si os parece, de los 2 elementos más claves, digamos, de la instalación, que al final son los paneles fotovoltaicos y el variador en este caso, es digamos lo que tiene más peso. Entonces, un poco hablando de la vida útil, ya tenemos en el mercado paneles con garantías de hasta 25 años. Entonces, no quiere decir que a los 25 años deje de funcionar, sino que te aseguran la máxima eficiencia durante esos 25 años. A partir de ahí irás perdiendo un poquito, pero seguirán funcionando. O sea, ya hablamos de 25 años en los paneles. En el caso del variador, sabemos que hay varias marcas en el mercado, pero por también hablar decir un número, hablando, o sea, nosotros trabajamos, ya lo ha comentado Rodrigo, con nuestro partner Fuji, y en concreto este variador tiene unas garantías de hasta 5 años. Ellos son especialistas en electrónica de potencia, entonces, igual forma que los paneles, aunque la garantía sea de 5 años, que ya es elevada para ser un variador de potencia, podría estar funcionando muchos más años. Es un equipo muy robusto. Entonces, con un buen mantenimiento no tendrías por qué preocuparte. Ya te digo, los 2 elementos principales tienen bastantes años de garantía y expectativa de muchos años de funcionamiento. Y precisamente ese mantenimiento, Graciela, que para que esto tenga la mayor vida útil posible, ¿qué recomendáis vosotros al instalador que viene, que os pide opciones y demás? ¿Cuáles son los mantenimientos que se le tienen que hacer? Sí, que normalmente están muy preocupados por el mantenimiento y es normal. O sea, el mantenimiento hablamos de instalaciones que están en mitad del campo, que hay que llegar a través de caminos, te quitan mucho tiempo. Entonces es importante, pues primero tener el mantenimiento de la instalación al día para el correcto funcionamiento, pero cuanto menos interacción, menos viajes o más tiempo ahorremos, mejor. Entonces, ¿qué es lo que solemos recomendar? Limpieza de paneles, clave. Y está claro que además este tipo de instalaciones, los paneles están en el campo, pueden estar a ras del suelo, entre comillas, o pueden estar sobre cubiertas. Ahí tenemos mucha vegetación, desde plantas que crecen y me pueden generar sombras permanentes. Las sombras pasajeras, como ha comentado Rodrigo, no son tan peligrosas, digamos, no afectan tanto al funcionamiento del variador, pero sí que las permanentes te reducen mucho la energía que dispones, ¿no? Para que funcione la bomba. Entonces, pues si ha crecido un árbol cercano o hierbas, por ejemplo, pues eso, simplemente la limpieza y controlar este tipo de sombras. Y luego en el caso del variador, por ejemplo, también sabemos que la electrónica de potencia a altas temperaturas pues reduce un poquito su eficiencia. Entonces, tener un buen sistema de refrigeración y ya te asegurarás, digamos, que el variador trabaja al 100% de rendimiento sin problema. Además, este tipo de variadores que tienen software específicos para bombeo solar, como es el caso de Fuji, ellos ya, el software te avisa, te da pistas de si hay un posible fallo, por ejemplo, si tienes el pozo seco, si se ha roto una tubería. Él te va dando estas alertas que de cara a cuando hay una avería o cuando se ha parado el bombeo, pues tienes mucha más rapidez a la hora de solucionar el problema. Y ya, bueno, poder hacer el mantenimiento correctivo o lo que sea que tenga. Correcto. Y además, si lo tienes monitorizado en remoto, te puedes incluso ahorrar algún paseo, porque ya sabes, te está avisando el variador del fallo, incluso lo puedes corregir o controlar, resetear, por ejemplo, una alarma en remoto y así no te ahorras el paseo. Entonces bueno, es muy interesante por esto. A nivel de mantenimiento se lleva bien, vamos a decir. Le da un plus a la instalación, digamos. Esto de la monitorización y el acceso remoto te puede evitar buenos paseos y solucionar las cosas desde el sofá, entre comillas.
Yo por lo que veo en Sonepar lo que entiendo seguramente es que dais mucho soporte precisamente a estos instaladores que vienen con 1000 dudas de voy a cometer una primera instalación de bombeo solar, asesórame, ¿cuál es el mejor variador? ¿Cuál es el...? ¿No? O sea, porque al final muchas veces a lo mejor están con el autoconsumo, sabes ya hacer la típica de tu inversor, lo otro y demás, pero te metes en un solar y aunque parece es todo igual, oye, tengo distintas cosas. ¿Es así? Vosotros, Es así, es así. De hecho, además sois parte del departamento. todo el mundo más o menos en los últimos años se ha puesto un poco al día en lo que es la instalación de autoconsumo, porque al final se han hecho muchas, ¿no? Y al final la gente tiene experiencia. Pero cuando hablas de bombeo solar, pilla como más de nuevas. Entonces, evidentemente, nos preguntan, ¿no? Entonces, al final lo que hacemos es un servicio completo, o sea, desde el dimensionado inicial hasta el soporte para la puesta en marcha, ¿no? Entonces, si clasificamos un poco esta asistencia en la parte de preventa y en la parte de postventa, ¿no? Por diferenciarlo, claro, en la preventa hay un inicio que es importantísimo, que es partir de tener la información adecuada como para hacer un estudio solvente, ¿no? Entonces, pues bueno, tenemos un pequeño formulario, nosotros nos encargamos de hacer el dimensionado, pero eso sí, los datos de partida nos los tienes que dar, ¿vale? Entonces, preparamos un estudio con una herramienta que tenemos de cálculo en el que directamente le vamos a decir, mira, vas a tener que poner tantos paneles, ¿vale? Ya te lo he calculado yo, pues vas a tener que hacer 5 strings de 15, por ejemplo, ¿vale? Nosotros le indicamos a nivel de gráficos y de tablas las horas que va a regar al día y qué caudal va a sacar diariamente y mensualmente. Todo eso metido en el estudio. Ofrecemos el listado de materiales directamente para que luego los compañeros directamente puedan sacar el presupuesto. Hacemos una aproximación a los esquemas de conexiones genéricos en un principio en la parte de preventa. Y bueno, también añadimos la parte de amortización que estaba haciendo Graciela. Si nos das, oye, pues voy a cobrar por la instalación tanto, pues oye, mira, con estas cuentas te saldría una amortización en 3,6 años, por ejemplo. Y también añadimos una parte que a veces hace falta para las subvenciones de lo que sería ciertos parámetros medioambientales, ¿no? De cuánto dejas de emitir a la atmósfera, en CO2 y todos estos conceptos. Entonces, claro, para todo esto al final, pues bueno, tenemos nuestras herramientas. ¿Vale? Sois el departamento técnico del instalador. Sí, exactamente, sí, estamos para ayudarlos. Solo falta montarlo, o falta montárselo. Sí, claro, luego la parte de postventa, pues bueno, quedamos con el cliente, él ya se ha encargado de montar la instalación y le ayudamos en la puesta en marcha, incluso si hay veces que con los esquemas genéricos no son suficientes, hacemos esquemas eléctricos borna a borna, a todo lujo de detalles para que allí no haya opción de equivocarse. Entonces, claro, contamos con el respaldo de todos los compañeros que tenemos por regiones como técnicos especialistas, ¿vale? Que a su vez son los que atienden pues, a las casi 150 delegaciones, puntos de venta que tenemos, ¿vale? Y por supuesto ya, si tenemos alguna duda y tenemos que recurrir al fabricante, pues también le tenemos ahí, ¿no? Genial. Bueno, yo, todas las preguntas que me vienen me estoy dando cuenta que estoy hoy muy técnico y mirando mucho la plata, como se dice por ahí abajo. Temas de regulaciones locales, nacionales, evidentemente locales, pues hay muchas autonomías, muchas localidades, pero bueno, pero a lo mejor a nivel nacional, a nivel europeo, temas de regulaciones y sobre todo temas de subvenciones, incentivos fiscales, etcétera. Sobre todo para la parte de energías renovables en la agricultura, que es donde entiendo que entrará más tiene más sentido el bombeo solar. Sí, pues mira, Loro, te diré que no es buen momento para hacer esta pregunta, pero bueno, te la voy a desarrollar un poquito, ¿vale? Es que sí que es cierto que hasta diciembre del año pasado estuvieron vigentes las ayudas europeas Next Generation, ¿vale? Que justo iban destinadas para el ahorro de energía en instalaciones agropecuarias, ¿vale? Estas te cubrían incluso hasta el 30% de la inversión en la instalación, ¿vale? Y siempre que justificaras que tenías al menos un ahorro del 10%. Y de igual forma, hasta diciembre del año pasado también había vigentes unas ayudas de la PAC, ¿vale? Destinadas a mejoras de eficiencia energética para instalaciones de regadío o la utilización de energías renovables en explotaciones agropecuarias, ¿vale? Entonces, ¿qué se cree? Como se ha terminado, digamos, el plazo hace poco, se cree o se espera, o se rumorea, no sé bien cómo decirlo, que bien se alargue el plazo si quedan fondos disponibles o se creen nuevos fondos, ¿vale? Pero lo cierto es que actualmente vigente no hay nada en cuanto a tema de ayudas o subvenciones.
Y nosotros solemos estar muy pendientes de ello, o sea que en cualquier momento que nos enteremos que se abran nuevos plazos, os lo podemos facilitar por si queréis esta información compartirla. Y no os puedo decir más en cuanto a ayudas ahora mismo. Genial. Perfecto, Graciela. Esto era precisamente, ¿no? Pues imagino que en cada momento, pues ya sabemos que hay unas ayudas concretas siempre en cada punto y bueno. Que siempre vienen bien, pero como decimos siempre también en otros ámbitos, las ayudas son para ayudar, pero que ya la propia inversión es eso, es una inversión que se amortiza en 2, 5 años. El periodo de amortización es como para Exacto. ni siquiera considerar la ayuda. O sea, Claro, la motivación tiene que venir de fuera, ¿no? Pero da un empujón, las cosas como son. Las ayudas sí, ayudan. Pero bueno, sí que es verdad lo que dice Héctor. Aquí hablamos de todo lo relacionado con las instalaciones y hay a veces instaladores que siempre se fijan mucho pues en eso, en la ayuda, cuando realmente la ayuda es una ayuda que te ayuda un poquito, valga la redundancia, pero no es que te estén haciendo la inversión ni subvencionando al 100%. Y bueno, a mí me ha quedado clarísimo. Ya es porque no tengo un sitio para instalarme un bombeo solar, y no me lo haría. Una Hay ducha que buscar un terrenito. Un terrenito y planto ahí unos aguacates o algo. Héctor, yo no sé si a ti te queda algo o vamos a pasar ya. A mí me apetece escuchar algún caso de éxito, algo que digáis, pues hemos hecho esto en este sitio. Sí, yo también, aparte de casos de éxito también, los problemas habituales de este tipo de instalaciones, como vosotros digáis, normalmente nos vienen con esta duda habitual que la hemos resuelto 200 veces. A mí también me interesaría eso. Vale, pues si queréis empiezo comentando un caso de éxito, así nos vamos motivando y luego hablamos de los problemillas, ¿no? Bueno, no lo he dicho, pero bueno, no sé si por mi acento, yo soy manchega, entonces os voy a traer un ejemplo, un caso de éxito de mi tierra. De De manchego, ¿no? O sea, Albacete. ¿Ah, sí? Pues mira, yo vivo en Ciudad Real y hace poquito hicimos en Bolaños de Calatrava, en la finca Olivar del Valle, ¿vale? Hicimos una instalación, bueno, realmente son 3 instalaciones de bombeo solar. Os cuento un poquito de la finca, ¿vale? Así para situarnos un poco, son 700 hectáreas de cultivo entre viña y olivo, ¿vale? Entonces aquí lo que tenían eran 3 bombas de 30 caballos cada una. 2 las utilizaban para el llenado de una balsa y la tercera era para el reparto, para hacer el riego, ¿vale? Los meses principales estaban entre abril y octubre, siendo en agosto, además, como fuerte de riego para la villa, ¿vale? Un mes fuerte. Entonces, teniendo en cuenta que estas bombas ya existían en la instalación, estaban trabajando con red, hicimos el estudio para que fueran independientes, entre comillas, porque no se podían aislar, necesitaban regar unas 20 horas al día, con lo cual había un periodo nocturno que no podíamos trabajar, obviamente, con la producción fotovoltaica, entonces hicimos sistemas híbridos. También utilizaban red eléctrica, pero ya reducían muchísimo el consumo, ¿vale? Entonces, pues nada, hicimos el estudio, se lo presentamos al cliente y se instalaron los 3 variadores de 30 caballos, cada uno con sus paneles. Hicimos un sobredimensionamiento del 1,8 kilovatios con respecto a la potencia, y eso en paneles, a ver si lo tengo por aquí que os pueda decir exactamente, porque suponían 90 paneles, en este caso de 455 vatios que fueron los que se utilizaron para cada una de las bombas, ¿vale? Y nada, pues desde entonces están funcionando, ya llevan un par de meses, creo que se lo hicimos el año pasado, y bueno, este es el caso que os traigo. Bueno, un buen caso, ¿eh? Me lo he ido imaginando. Yo que tengo esa visión fotográfica, me lo he ido imaginando y solo veía olivos y uvas. Olivos y uvas. Y la factura de la luz más pequeña, ¿no? Hombre, sí, eso es lo importante. Un poquito eso es lo importante. Y luego, al hilo de lo que decía Héctor, es verdad, ¿no? Imagino que tendréis algunas consultas recurrentes, algunas dudas recurrentes que a lo mejor de aquí podéis solventar muchas de golpe, ¿no? A muchas personas de golpe. A ver, podemos decir al final que nos llegan las dudas en 2 fases, ¿no? En la fase del antes, que todos son temores, ¿no? Y luego son, pues bueno, errores en la puesta en marcha o, no sé, pequeñas alarmas que salen en el variador, que eso está bastante controlado porque al final tú, oye, alarmas transductor no detectado, pues si es transductor no detectado, pues digo, hay que ver qué le pasa al transductor, ¿no? Pero sí que es verdad que en la parte de preventa, ¿vale? Nos encargamos mucho de dedicarle mucho tiempo para que luego la parte de puesta en marcha se simplifique, ¿vale? Porque al final, si das por hecho que, bueno, que van a interpretar bien los esquemas, que hay un montón de bornas, a un cable que pongas mal ya la tienes liada, ¿vale? Entonces, claro, somos muy detallistas en esto de los esquemas y nos
preferimos hacer un esquema y dedicarle un tiempo y que luego todo eso esté en orden, ¿vale? Que no dar por hecho que, bueno, que aunque hayas montado autoconsumos, pues esto tiene su aquel, ¿vale? Entonces, en esa parte la cubrimos, pues eso, con la parte de preventa y nos suele funcionar bastante bien. Y luego en la parte de puesta en marcha, pues siempre, bueno, hay ciertos pasos preparados e intrínsecos de la puesta en marcha que si los haces bien, o sea, no hay problema en que luego te vaya a dar problemas el variador, ¿no? Graciela, que tiene mucha experiencia en esto, pues sabes que cuando vas a poner la primera vez en marcha el variador, pues tienes que comprobar, por ejemplo, a qué frecuencia te empieza a salir agua. Claro, es que se la tienes que dejar grabada al variador. ¿Sabes? Como eso no lo hagas bien la primera vez, pues claro, se va a empezar a enfadar el usuario final, va a llamar a deshora, van a implicar los paseos esos que decíamos y todo este tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, son cosas normalmente que lo que ocurre en la postventa es relativamente fácil de solucionar, ¿vale? Y siempre ayuda, evidentemente, la parte esta de monitorización y control remoto, que aunque suponga un extra coste, digamos, en la instalación, a una instalación mediana, grande que tengamos, está más que justificada esa partida, ¿de acuerdo? Sí que Claro. hay un error típico, que se lo puedo decir y así... Ese es el que yo Es quería. Que no vuelva a curioso. pasar. La chicha. Es que, ¿qué es lo que suele pasar? Pues que la bomba se instaló hace 10, 15 años, la bomba está a 80, 120 metros, y entonces el cliente final, digamos, el propietario, no tiene el papel, la parte técnica, las características técnicas de la bomba. Entonces, intuye que es de 10 caballos, intuye que consume 15 amperios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que todo el estudio que hay detrás se soporta en esa información. Entonces, puede pasar, aunque nosotros intentamos que se aseguren, al final a nosotros nos llega 10 caballos. ¿Estás seguro? Sí, sí, son de 10 caballos, haces todo el estudio, incluso alguna vez hemos instalado el material, hemos hecho todo el conexionado y cuando estás haciendo la puesta en marcha, como comentaba Rodrigo, metes los paneles y dices, no, consumo 15 amperios y te dice, sobrecarga. O sea, no, está consumiendo mucho más y ya tienes todo suministrado instalado. Entonces, yo lo entiendo y hay veces que, bueno, pues el instalador está implicado y sabe todos los paseos que luego le van a suponer no tener esta información bien desde el principio, pues tienes que bajar, coger la bomba y asegurarte en la placa de características de estos parámetros, que es la base de la de todo. duda, metemos la pinza amperimétrica, mide lo que consume la bomba cuando vaya a arrancar y ya vamos con ese dato sobre seguro, porque incluso puede ocurrir que te hayas quedado corto de talla de variador, ¿vale? Que cumplas el dato de potencia, pero no cumplas el dato de amperaje y eso te haga ir a una talla más de variador. Entonces, bueno, no es demasiado habitual, pero puede pasar. Claro, sí, es necesario, sobre todo lo que comentaba Rodrigo, de hacer esa previa, esa preparación, para que luego todo sean pequeños detalles y cositas. Yo particularmente me he encontrado bombas que no tenían ni placa. No se ve. La habían placa al cabo arrancado. de los años no se ve nada. La claro. bomba consumía el triple y tenía los cojinetes que vamos, estaban soldados casi. Pero bueno, chicos, chicas, a mí me ha quedado clarísimo. Os vamos a dejar trabajar, que seguro que estaréis a tope. Aquí a mi compañero Héctor también, que tiene que seguir buscándome material. Nada, muchísimas gracias, Graciela y Rodrigo. Un placer, hombre. Esperamos más aquí, en Top Instaladores, eso seguro. Y aquí también, Héctor, como siempre. Hecho. No me puedo olvidar, espérate, Héctor, que tiene mucha prisa, no me puedo olvidar de dónde encontraros. Evidentemente, Sonepar, no tenéis problema de encontraros, web, redes sociales, LinkedIn, sobre todo LinkedIn a vosotros también, ¿no? Os pueden hacer consultas, os buscan en LinkedIn, os Sí, pueden hacer nosotros una estamos en consultilla LinkedIn. Sí. desde ahí, perfecto, genial. Eso es lo importante. Me gusta porque estáis bastante conectados y siempre nos gusta, aquí en Top Instaladores, que realmente lo que queremos es dar valor a los instaladores al final y por eso intentamos siempre hablar con la gente que estáis en todo el sector para tener todos los puntos de vista. Pues nos gusta bastante que empresas o proveedores, en este caso como sois vosotros, estéis por la labor y estéis tan conectados de una manera tan directa con los instaladores. Así que nada, gracias a los tres y gracias a vosotros por estar ahí un capítulo más y nos vemos en el siguiente. Adiós. Top Instaladores, la comunidad de los que marcan la diferencia.